Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5, para este primer mensaje tras nuestra introducción. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5, donde Lucas, como dijimos en la introducción, escribe lo siguiente. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu perfecta palabra. Y te pedimos, Señor, que hoy pongamos nuestros corazones delante de tu palabra, que es como espada de dos filos, cortante, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a quitar de nosotros toda coraza, toda dureza que a veces impide que tu palabra, Señor, nos conmueva. Queremos venir con humildad ante tu palabra, reconociendo que tú tienes todo el derecho de hablarnos, porque tú eres nuestro Dios y queremos que nos hables. Y tú nos hablas a través de tu palabra. Danos oídos atentos y corazones humildes para recibir la palabra en nuestra vida y que ésta pueda dar fruto en nosotros por obra de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros en el primer mensaje de introducción que hicimos al libro de Hechos, estuvimos viendo por un lado el autor del libro, Lucas. Estuvimos diciendo un detalle importante y era que debíamos entender el libro de Hechos como una segunda parte, como una secuela de ese libro, del libro de Lucas. ¿Por qué? Porque desde el principio Lucas da a entender que esto es la continuidad del primer relato que él escribió. Y por lo tanto, Lucas quiere que estemos atentos a ese detalle, al saber que no podemos desconectar hechos del Evangelio de Lucas. Vimos también la época en la cual aproximadamente fue escrito el libro y vimos también al destinatario y pudimos ver también los temas principales que estarían relatados en el libro de Hechos. Pero hoy ya vamos a poner los ojos en estos primeros 5 versículos, en esta entrada, en este saludo inicial que de alguna manera nos va a dar detalles de lo que Lucas escribió, de lo que Lucas relató en el Evangelio y de cosas que son fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando leamos y vayamos a recorrer las páginas del libro de Hechos. Hoy vamos a traer a nuestros corazones 6 pilares de la fe cristiana. Porque en estos 5 versículos Lucas va a mencionar 6 cosas que para nosotros son doctrinas fundamentales de nuestra fe. Son aspectos que no podemos negar y que cualquier persona que niegue una de estas verdades no puede llamarse cristiano. La fe cristiana tiene pilares y fundamentos no negociables. Sabemos que dentro del cristianismo tenemos diferentes pensamientos en algunas doctrinas, en las cuales normalmente llamamos secundarias. Y cuando llamamos secundarias esas doctrinas no es porque no sean importantes, porque todo lo que está en la palabra es importante. Llamamos esas doctrinas secundarias porque creemos y pensamos que no afectan a la salvación. Por ejemplo,
Cuando nosotros hablamos del diezmo, creemos que el tema del diezmo es una doctrina secundaria. Nosotros como iglesia creemos a la luz de la palabra que el diezmo era un sistema de tributos del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros pagamos nuestros impuestos, el pueblo de Dios en el antiguo pacto tenía el sistema de diezmo, que no era el diezmo, eran los diezmos. Para que vean, muchas iglesias hoy recogen el diezmo, pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento eran los diezmos. Y ahí ya vemos que hay una mala comprensión hoy en día del tema del diezmo. Pero ¿se usaba para qué? Se usaba para las viudas que quedaban desamparadas sin el cabeza de hogar que era el proveedor, se usaba para huérfanos, se usaba para los pobres y extranjeros y también se utilizaba para los que realizaban el trabajo religioso. Había una tribu, recuerdan, que no recibió herencia en la tierra, sino que se les dio ser la tribu que serviría al Señor y el resto de tribus tenían que sustentar a esa tribu a través de esos diezmos. Hoy no sustentamos a las viudas con diezmos porque hay una pensión de viudedad. Hoy no sustentamos a los huérfanos con diezmos porque hay recursos sociales a través de los impuestos que pagamos en el país. Y ni siquiera los pastores y que sirven en la iglesia podemos decir que somos descendientes de una tribu. No somos levitas. Los que cantan aquí, hermanos, tengan presente, ni son levitas, ni son salmistas. Son hermanos que tienen un don, cuyo don utilizan para edificar y servir a la iglesia. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos a Pablo, a Pedro, a Juan, no vemos, ¿no?, que le digan a la iglesia, debéis seguir diezmando. Nosotros vemos que se habla de la ofrenda. Hay un principio y es el principio de la ofrenda. Entonces nosotros como iglesia creemos en ese principio, en el principio de ofrendar, que no significa que nos volvemos tacaños, que eso también enseña mucho. Hay personas que dicen, como ahí no se da 10. Bueno, la ofrenda yo creo que hace ver más el corazón, porque la ofrenda ya apela a que cada uno dé como propuso en su corazón. Y ahí veremos qué hay en el corazón. Cuando ya te dejan de obligar a algo y te dicen lo que Dios ponga en tu corazón, ahí se ve el corazón, ¿no? En la obligación no se ve el corazón se ve en la libertad. En la libertad. Cuando te obligan a hacer algo no pueden decir si te gusta o no. Cuando te dicen haz lo que quieras, ahí veremos qué te gusta hacer. Ahí veremos el corazón. Pero diezmo y ofrenda para nosotros es una doctrina secundaria. No voy a dejar de llamar a un hermano hermano porque él cree en el diezmo, porque Jesús le dijo a unos fariseos, diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia y la misericordia. Haced esto sin dejar de hacer aquello. Y de ahí ya, y no sé, quizá algún versículo de Hebreos, de que, bueno, le dio a Abraham el diezmo a Melquisedec, y que Melquisedec es Cristo o apunta a Cristo, como algunos lo puedan entender. Yo creo que eso es secundario. Nadie se va a ir al infierno por el diezmo, por creer o no. A pesar de que sabemos que hay muchas iglesias que abusan de esa enseñanza simplemente para lucrarse. Esa gente no se irá al infierno por el diezmo, esa gente se irá al infierno por su corazón codicioso, porque son lobos rapaces. Pero eso es una doctrina secundaria. ¿Cómo es el fin de los tiempos? Nosotros tenemos diferencias en cuanto a cómo va a ser el fin de los tiempos. Si me siento con amigos pastores y hablo de los tiempos finales, del orden de los eventos, de cómo se darán las cosas, habrán algunos que dirán, yo creo que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Otros te dirán, como es mi caso, yo creo que solo la iglesia será arrebatada en la segunda venida de Cristo, al final. Nos vamos a matar por si es 7 años antes, 7 años después, si va a haber una tribulación, una gran tribulación, la iglesia estará, no estará. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido una postura más amplia. Ahora pueden haber 2, 3 posturas diferentes al orden. Lo que está claro es que Cristo volverá. Eso es fundamental. El cuándo nos vamos con Él, antes, después, es secundario. Somos iglesia, antes o después nos reuniremos y nos diremos, tenía razón, mira, tenía razón. No lo diremos con orgullo, ni con soberbia, ni con arrogancia, porque ya no habrá pecado. Pero eso es una doctrina secundaria. Yo no me voy a ir al cielo, ni me voy a ir al infierno por creer que son ahora, después, antes, a la mitad, ¿no?
Entonces llamamos doctrinas secundarias, no a doctrinas que no son importantes, porque entender sobre la segunda venida de Cristo es importante, entender sobre el sistema de ofrendas o diezmos de la iglesia es importante, entender sobre el liderazgo de la iglesia es importante, entender sobre los dones espirituales es importante, pero no es motivo de condenación la diferencia que podamos tener ahí. Pero si yo voy a hablar con un testigo de Jehová y le digo, Jesús es Dios, y me dice, no, Jesús no ha existido desde la eternidad, el Hijo fue engendrado, el Padre es eterno, el Hijo no es eterno, el Hijo sí es una creación por encima de todas, sí es mucho más especial que cualquier otra cosa creada, sí ha estado desde mucho antes que nosotros, pero es un ser creado y por lo tanto no es Dios. Ahí sí, al infierno de cabeza. Ahí sí, lo puedo decir categóricamente, todos los testigos de Jehová van a ir al infierno, en el que no creen, pero al infierno. Les hace bien no creer en algo para donde van. Es interesante, porque se van a encontrar con todos sus maestros allí y van a decir, oye, nos dijiste que esto no existía, aunque no creo que tengan ganas en ese momento de empezar a debatir con ellos. Pero se van a ir al infierno, ¿por qué? Porque niegan la deidad de Jesús. Eso sí es un fundamento. Eso no es secundario, porque ahí sí está la salvación. Ahí sí es motivo de salvación. Creer o no en quién es Jesucristo y la verdad sobre el Señor Jesucristo es motivo de salvación o de perdición. Así que lo que hoy vamos a ver son 6 pilares de nuestra fe. 6 cosas que como creyente no podemos negociar. 6 verdades que proclamamos, 6 verdades que enseñamos y 6 verdades que como iglesia tenemos que creer y vivir. Y que venga la religión que venga la serpiente que venga con sus voces, suenen como suenen, no podemos negociar, porque son fundamentos de nuestra fe. Así que tomen nota de esos 6 pilares. En primer lugar, las obras y enseñanzas de Jesús en su ministerio terrenal son un pilar de la fe cristiana. En Hechos 1:1 vemos, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Una de las cosas que nosotros debemos entender como iglesia y que aquí Lucas empieza a hablar desde el principio es que la iglesia tiene que estar centrada en Cristo y su obra. Hermano, el centro de la iglesia no son las personas. El centro de la iglesia no son los pastores. El centro de la iglesia es y debe ser Cristo. En el púlpito no debo enseñar las cosas que yo hago por Jesús. En el púlpito no debo yo dar a conocer mis obras. No debo dar a conocer mis hazañas. No debo dar a conocer mis labores. El púlpito, el centro de la iglesia es para dar a conocer a Cristo y su obra. No debe haber otro protagonista en la iglesia de Cristo que Cristo el Señor. Por eso desde el principio Lucas escribe diciendo, lo que te escribí en el primer relato trataba de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Toda nuestra vida se trata de lo que Jesús ha hecho y de lo que Jesús ha enseñado. Hermano, los púlpitos no son para los sueños que ha tenido el pastor, para las visiones que ha tenido el pastor, para las experiencias que ha tenido el pastor, para los testimonios del pastor, para la vida del pastor, para dar a conocer cuán espiritual es el pastor, para dar a conocer cuántas experiencias místicas y sobrenaturales ha tenido el pastor. El púlpito es para dar a conocer a Cristo. Al pastor lo pueden conocer tomando un café, ahí sí nos podemos contar el testimonio, podemos hablar de cosas que Cristo ha hecho en nosotros, no nosotros, porque nosotros a Cristo no le hemos hecho nada, nosotros a Jesús no le hemos hecho ningún favor. A mí me puede dar un infarto fulminante ahora y mañana la iglesia va a seguir porque lo que sostiene a la iglesia es Cristo Jesús. La iglesia no depende de hombres, no depende de las obras de los hombres, del trabajo de los hombres, del esfuerzo de los hombres. La iglesia depende de Cristo.
Es como si pensásemos por un instante en el grupo de evangelismo. El grupo de evangelismo no le hace un favor a Jesús. Jesús le hace un favor a los hermanos que evangelizan siendo usados por él. Hermano, tú debes entender que todo lo que tú haces para el reino de Dios, el favor te lo hace el reino a ti, porque es un privilegio ser siervo en ese reino. No te necesita. Los burros han sido usados para hablar. Las piedras pueden hablar. Y poder ser instrumento en las manos de Dios. La honra es para Dios y el privilegio es mío. Yo no le voy a decir al Señor, o me das esto o dejo de predicar. Ok, déjalo ahora. Y vas a ver cuántos más salen en tu lugar. Y vas a ver lo edificante que será. Y vas a ver cómo seguirá avanzando la obra. Y vas a ver cómo seguirá prevaleciendo la iglesia. Porque Jesús no le prometió a sus discípulos, vosotros edificaréis mi iglesia. No, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tú sabes por qué las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? No por nosotros, por Jesús. Él edifica su iglesia. Ah, pastor, gracias porque a través de usted Dios ha cambiado. Cuidado, cuidado. Dios ha cambiado tu vida. Dios ha obrado en tu matrimonio. Nosotros somos marionetas. Nada más. Nada más. Y cuando vas a un espectáculo y te diviertes y te entretienes con esa marioneta, el talento no está en ese pedazo de madera. El talento está en el que la mueve y sabe hablar y hace el show. Pues el que tiene el talento es el Señor. Si un hermano toca el piano, tú no alabas al piano por la música. Tú alabas al pianista. Ahora este piano lo podemos mirar 80 horas y el piano va a seguir así. No hace nada, ¿verdad? Hay falta el pianista. Pues yo no soy el pianista. Yo soy el piano. Y si me quedo así, como el Señor no haga nada, aquí no pasa nada. Por eso, quien debe ser exaltado, anunciado, proclamado, enseñado, enseñar sus obras, su vida, sus enseñanzas, es Cristo. Los pastores deberíamos desear escondernos detrás de este púlpito y que solo saliese voz. Pero ciertamente, y ese es el peligro, el corazón de los hombres tiende a la idolatría, a exaltar a los hombres, a endiosar a los hombres, a los grandes. Por eso muchas veces nos gusta cuando vamos a hacer un evento, una actividad, el doctor, el que tiene 80 másters, 10 doctorados, el gran teólogo, la gran eminencia, el escritor de 800 libros, aquí está. Si Dios dice, mudo te dejo, ¿qué hace el doctor? ¿Qué hace la eminencia? ¿Qué hace? Oh hermano, que Dios tire abajo los títulos, los doctorados, el máster, y que Dios vuelva a levantar el corazón de siervos, porque siervos inútiles somos. Solo hacemos lo que se espera que hagamos, ni más ni menos. Todo viene de la capacidad que Dios te da, y no debe ser exaltada la capacidad, debe ser exaltado el Señor. El centro de la iglesia es Cristo y su obra. Así empieza el Evangelio de Lucas. En el capítulo 3 y el versículo 23 empieza diciendo, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años. Desde el principio, Lucas, en ese primer relato, como le dice a Teófilo al inicio de Hechos, Lucas se centra en cuándo comenzó Jesús su ministerio. ¿Y qué ha estado destacando? ¿Qué destacan los evangelios constantemente? La enseñanza y las obras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4 y el versículo 23 dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se centran en las obras? ¿Por qué se centran en las enseñanzas de Jesús? ¿Por qué se centran en lo que Jesús dice, en lo que Jesús proclama, en lo que Jesús hace? Porque las obras y las enseñanzas de Jesús dan testimonio de quién es Jesús. En Juan capítulo 10, del versículo 24 al 26, mira lo que dice. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y mira que responde Jesús. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago
en el nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahora mira qué verdades tan importantes. Las obras de Cristo dan testimonio de Él. ¿Qué le decían los escribas y fariseos? Dinos si eres el Mesías. Dinos si eres el ungido. Dinos si eres el que ha de venir. Y Jesús no les dice, sí, lo soy. Jesús, ¿qué les dice? Lo que he dicho, lo que he enseñado, lo que he hablado, de lo que he dado testimonio, eso habla de mí. Todos los enfermos que he sanado, todas las palabras que he proclamado, todas las cosas que he dicho, toda la enseñanza que he traído, todo el poder que he mostrado, eso da testimonio de mí. Pero hay una cosa interesante. Pero vosotros no creéis, a pesar de mis palabras, a pesar de mi testimonio, a pesar de lo que he dicho, a pesar de lo que he hablado, a pesar de lo que he hecho, a pesar de los milagros, vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Hermano, no hay mayor engaño que cuando un ateo te dice, cuando vea creeré. Si un ateo le detectan una enfermedad incurable y por un milagro de Dios se cura, él no va a ir a Dios por eso. Él no va a ir a Dios por eso. Él va a decir, mira, fue casualidad, fue algo inexplicable, es algo que la ciencia debe descubrir, es algo que deben estudiar, es algo que deben averiguar por qué ha pasado. No tiene explicación, pero eso no significa que haya sido Dios. Si a un ateo se le abre el cielo y sale una voz, el ateo te va a decir, no, eso ha sido los grandes poderes para confundirme, para manipularme, esto es una conspiración que tienen, aunque sea Dios. Pero tú y yo estamos aquí. Y no estamos aquí porque hemos visto un milagro. Y no estamos aquí porque a lo mejor hemos sido curados de una enfermedad. Estamos aquí porque somos de sus ovejas. Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. No hemos necesitado nada más. ¿Por qué? Porque a los que son ovejas del Señor van a seguir la voz del Señor. Nuestra fe no depende de si el Señor hace más milagros, sanidades, curas y va reafirmando nuestra fe a base de obras poderosas. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Escuchamos su palabra y seguimos su palabra porque como ovejas somos movidos a seguir la voz del buen pastor. Así que, amados hermanos, el centro de la iglesia es la enseñanza y la obra de Cristo. Hermano, no busques una iglesia que te traiga otra cosa a no ser Jesús. Cada día que la palabra de Dios es predicada, Jesús debe estar. Jesús debe estar. El centro de la iglesia es Jesús. Debe ser Jesús. Y debemos cuidar de que sea Jesús. Porque vivimos tiempos donde la gente va a la iglesia a buscar otras cosas, no a Jesús. ¿Quién viene a buscar su bendición? ¿Quién viene a buscar su milagro? ¿Quién viene a buscar una casa restaurada? ¿Quién viene a buscar la restauración de su matrimonio? Venimos a buscar soluciones, venimos a buscar recursos, venimos a buscar regalos. No, debemos venir a buscar a Jesús. Yo no vengo a usar a Jesús para mi beneficio, yo vengo a adorar a Jesús. Hermanos, debemos venir y decir, Señor, yo te voy a adorar, si llega el trabajo o no. Yo te voy a adorar si llega lo que necesito o no. Porque yo te quiero a ti. El resto, añadiduría, secundario. Tú conoces mi necesidad, pero la mayor que tengo es de ti. Entonces, yo necesito que me hablen de Jesús, que proclamen a Jesús, que cantemos de las obras de Jesús y que me prediquen las enseñanzas de Jesús, porque yo necesito ser más como Jesús, vivir más como Jesús, hablar más como Jesús, pensar más como Jesús. Tu matrimonio no necesita que Jesús haga algo, tu matrimonio necesita que tú cambies. Que tú seas como Jesús, que Jesús sea el centro. Eso es lo que necesita un matrimonio. Eso es lo que necesita una vida. Eso es lo que necesitan tus hijos. A Jesús. Entonces necesitamos dar a conocer como pilar de la iglesia cristiana, al Cristo de la iglesia. Ahora, ¿qué más cosas son fundamentales para nuestra fe como cristianos? Segundo pilar de nuestra fe, la gloriosa ascensión de Cristo. El versículo 2 empieza diciendo, hasta el día en que fue recibido
arriba. Hermanos, nosotros predicamos a un Cristo que está a la diestra del Padre. Nuestro Cristo no está en un sepulcro. Nuestro Cristo está a la diestra de Dios. Nuestra fe está basada en un Cristo triunfante. No en un mártir crucificado al que vamos a pasear en Semana Santa con lágrimas en los ojos y sangre en esa figura de yeso. Yo no tengo problema que alguien se identifique con el símbolo de la cruz, pero de la cruz vacía, no de una cruz donde Cristo sigue crucificado. Yo no tengo problema cuando veo a alguien que por su fe muestra una cruz. No tengo problema. Y no entiendo por qué algunos evangélicos se molestan con la cruz, pero llevan un pescado. Un pescado sí y una cruz no, ¿por qué? O sea, todos pueden llevar un pez, pero ven una cruz, no te hagas imágenes. Y tú ya es una imagen de un pez. Y una imagen relacionada con una fe, con una religión. Encima estás en un país donde hay mucha gente que todavía ni sabe lo que significa ese pez. Lo sabemos nosotros que somos evangélicos, pero si pones una cruz, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Yo no tengo problema con un símbolo de una fe como una cruz. Y es curioso que hay evangélicos que están alterados con un símbolo de una cruz y cargan la cruz de David. Yo digo, parecen más judíos que cristianos. Yo llevo una cruz de David, pastor. A ver, primero, ¿en qué parte de la Biblia aparece esa cruz? ¿Quién te ha dicho a ti que es la cruz de David? Porque en ninguna parte de la Biblia se habla de la cruz de David. Se habla de la cruz de un falso Dios que se adoraba y que cargaron mucho tiempo el pueblo de Dios en idolatría. Yo no me fiaría tanto de los símbolos que ni siquiera sabemos de dónde vienen. No, si yo me cargara un símbolo, que tampoco soy de hacerlo, como mucho mostraría algo que el mundo reconozca a mi Señor. Una cruz, pero una cruz vacía, porque mi Cristo es un Cristo triunfante. Mi Cristo no se quedó en el madero, mi Cristo no se quedó en el sepulcro y mi Cristo no se quedó aquí en la tierra. Mi Cristo ascendió en gloria y está a la diestra del Padre. Y eso es un fundamento de mi fe. Tengo un Señor triunfante. Al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 50 al 53, dice: entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Hermano, cuando nosotros vemos esa escena, fue llevado arriba al cielo, eso nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de fe, nos debe llenar de confianza. ¿Por qué? Por lo que Jesús está haciendo en el cielo. Hermano, lo importante para nosotros no es solo que Jesús está en el cielo. Lo importante para nosotros es lo que está haciendo en el cielo. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, yo soy una persona que ama el hecho de orar unos por otros. Soy una persona que ama que busquemos una intercesión en la iglesia, orar un hermano por otro. Pero nunca olvides, para no poner tu fe y confianza nuevamente en el hombre, que la mayor intercesión ya la tienes. Si tú eres de Cristo, vas a un hermano y le dices: hermano, ora por mí que estoy débil para que el Señor me fortalezca. El hermano, si sabe de Biblia, te va a decir: hermano, yo voy a orar, pero recuerda que a la diestra de Dios está Jesús mismo orando por ti, sosteniendo tu fe. ¿Recuerdan cuando Pedro fue anunciado como el que iba a negar a Jesús? Lo que Jesús le dijo en una ocasión a Pedro: Pedro, tengo una mala noticia. Satanás ha venido a hacerme un pedido. Así que, ¿qué te ha pedido el diablo? Pues mira, Pedro, me ha pedido que te zarande. Me ha pedido que si le doy permiso, mira cómo es el diablo con los hijos de Dios. No puede zarandear si Dios no se lo permite.
Satanás fue a Jesús a pedir permiso para zarandear a Pedro. Es como decir, Señor, yo por ahí hago cosas, pero para tocar a los tuyos necesito que tu mano haga así y me deje un rato. ¿Cómo puedes vivir pensando que Satanás puede hacerte cualquier cosa? Entonces tienes que reconocer que no eres de Dios. Porque la Biblia dice, aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. A no ser que Dios le dé permiso. Porque supongo que Pedro pensaría, qué cara dura ese diablo de ir a Jesús a decir, déjame zarandear a Pedro. Pues, Señor, ¿qué le has dicho? Le has dicho, sal de aquí. No, Pedro, le he dicho que vale. ¿Cómo que vale? Sí, Pedro, le he dicho que sí. ¿Cómo puedes hacer eso? En ese momento entiendo que Jesús tenía tiempo hasta de predicarle el libro de Job. ¿Recuerdas un hombre llamado Job? Pues tú vas a ser el Job del Nuevo Testamento, de alguna forma. Pero mira lo que le dice también Jesús, porque no podemos olvidar esa parte. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Cuando Jesús va a ser crucificado, ¿quién se aparta? Pedro. ¿Quién lo niega? Pedro. ¿Pero quién vuelve un día? Pedro. Jesús fue a buscarlo, trató con él y él volvió y nunca más salió del redil. Fue un tropiezo temporal y nos enseña que si Pedro puede tener un tropiezo temporal, nosotros también podemos tener un tropiezo temporal. Oye, pero los creyentes tenemos tropiezo temporal, no permanente. Porque si somos de Cristo, tenemos esa promesa. Yo rogaré para que vuelvas. Jesús, antes de que Pedro lo negara, ya le había dicho, me vas a negar, te vas a apartar, pero vas a volver. ¿Y cómo Jesús tiene tanta confianza de que va a volver? Porque son mis ovejas y no pierdo ninguna. Pueden hasta tropezar, pero yo dejo a las 99 y la voy a buscar y la traigo. Y si se pone tozuda, la traigo como se traían antes. Porque tú sabes cómo se traían a las ovejas tozudas, ¿no? Se les rompían las piernas. Era así. Cuando una oveja se ponía terca, el pastor decía, no me queda otra, te parto las piernas, te echo aquí arriba. Algunos piensan que es tan dulce como, toma, te cojo y te llevo así. No, la oveja está... Entonces el pastor no le queda otra, lo siento. Y ahora... Luego el pastor sana la herida, luego el pastor sana el hueso quebrado. Y esto somos tú y yo, que en ocasiones el pastor nos tiene que quebrar las piernas para traernos de vuelta. Sería mejor no llegar a eso, ¿no? Pero seguimos siendo un pueblo de dura cerviz. Yo le digo mejor, Señor, yo intento volver antes de que me tenga que partir las rodillas, que ya cuando va a llover me duelen, imagínate si me las parte el Señor. Hermanos, nosotros debemos saber que contamos con la intercesión de Cristo. Jesús está orando por ti. Está orando, no va a orar y cuando se lo pidas, está orando, no deja de hacerlo. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por tu vida, por tu fe, para que sigas, para que te sostengas, para que vayas un día más, para que aguantes. ¿Y sabes hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que te presente delante de Él. No te perderás. Si eres de Cristo, no te perderás, porque Cristo se encargará de que tú no te pierdas. Cristo te sostendrá. Cristo te sostendrá. Y si Cristo ha ascendido, como creyentes, no solo sabemos y anunciamos que Cristo ascendió, anunciamos que Cristo regresará. Juan 14:3 dice, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y hermano, más allá, como he dicho al principio, de que podamos creer un poco antes o un poco después, lo que la iglesia cristiana cree es que Cristo va a volver. Podemos no tener la misma convicción en cuanto al orden y los tiempos. Pero lo que no es negociable es decirle a un cristiano, ¿crees en la segunda venida de Cristo? Sí y amén. Porque el corazón de la iglesia debe ser como el corazón de ese pueblo que canta Maranata, ven Señor Jesús.
Deseamos que vuelva. Esta vida, a pesar de que en el Señor encontramos gozo, es una vida dolorosa para el creyente, porque el creyente no quiere pecar. El creyente no quiere fallar a Dios. El creyente se agota de caer, se agota de fallar, se agota de pedir perdón, y por eso en el fondo nuestro corazón es: Señor, regresa ya, llévame a la gloria, dame un cuerpo glorificado ya y déjame ya vivir en gozo contigo para siempre. Pero será cuando Él quiera. Mientras tanto, pediremos su ayuda para seguir proclamando a Cristo. Así que el primer fundamento de la iglesia cristiana son las obras y enseñanzas de Cristo. El segundo fundamento de la iglesia cristiana es la ascensión de Cristo y con eso su segunda venida. El tercer fundamento de la iglesia son las últimas instrucciones dadas a los apóstoles, lo que nos recuerda que somos una iglesia apostólica. Y que nadie se asuste con estas palabras. Pero somos una iglesia apostólica. Y recuerdo algo: apostólica no significa que creemos en el apóstol Guillermo Maldonado. No significa que creemos en el apóstol fulano de tal. Significa que somos la iglesia de Cristo cuyo fundamento es la enseñanza apostólica. Pero la de los apóstoles de verdad. La enseñanza de los apóstoles del Señor Jesús. Porque la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Pedro y la enseñanza de Juan, ¿de quién es? Es de Jesús. Por eso la iglesia está fundamentada en la enseñanza apostólica, porque la enseñanza que trajeron los apóstoles es la enseñanza recibida directamente del Señor Jesucristo. En Hechos 1, el segundo versículo seguía así: después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles. Hermano, nosotros como iglesia cristiana debemos asegurarnos que los fundamentos de nuestra fe sean las palabras de Cristo y las palabras de los apóstoles, cuyas palabras son las palabras de Cristo. Cuando el apóstol Pablo en Efesios habla de los ministerios que Dios ha dado a la iglesia, habla de la iglesia como un edificio cuyo fundamento son apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo a los efesios? El fundamento principal del edificio, que es la iglesia, es la piedra angular. Si quitas la piedra angular, se viene abajo todo el edificio. Esa piedra angular es Jesús. Ahora, encima de la piedra hay un cimiento, un fundamento. El fundamento se pone ¿cuántas veces para un edificio? Una. Y luego tú haces las 20 plantas encima, pero el fundamento es uno. Es uno. Por eso vemos en algunos terrenos que hacen un gran hoyo, un gran agujero y empiezan a echar cemento sólido, pilares, un montón de cosas para dejar una base. Así de alto quieren que sea el edificio, así de grande tiene que ser el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento que se ha puesto una vez? Apóstoles y profetas. ¿Qué tienes en tu Biblia? Apóstoles y profetas. O no predicamos a Jeremías, o no predicamos a Isaías, o no predicamos a Daniel, o no predicamos a Habacuc, y luego no predicamos a Pablo y sus enseñanzas, a Pedro y sus enseñanzas, a Juan y sus enseñanzas. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Uno, Cristo y sus enseñanzas, cuyo fundamento encima está basado en lo que dijeron los apóstoles y profetas, y encima de eso, nosotros, el edificio. Ahora, ¿dónde están las nuevas visiones? ¿Dónde están las nuevas revelaciones? ¿Dónde está el Cristo me ha mostrado para este tiempo? Cristo me ha revelado para esta época. ¿Dónde está eso? En ninguna parte. Hermano, tú tienes la necesidad de tomar una decisión. O te vas a basar en lo que los hombres te cuentan, o te vas a basar en lo que la Biblia dice. Yo, por mi parte, prefiero firmarme en la palabra de Dios. Porque hay gente que viene y te dice: pastor, ¿cómo sé que ese sueño es de verdad? ¿Cómo sé que esa revelación es de verdad? No lo sé, no lo puedes saber.
pero puedes saber que la palabra es inspirada por Dios. Entonces ahí tienes la palabra profética más segura. Deja de buscar que los hombres te cuenten cosas nuevas y volvamos a la senda antigua, al fundamento de las Escrituras, y no salgamos de ahí, porque fuera de las Escrituras no hay seguridad. Y yo quiero estar seguro de estar en la verdad. Y lo único seguro es la palabra de Dios. Pero si enseñamos lo que enseña Pablo y Pedro y Juan con autoridad para la iglesia, es porque creemos que la iglesia tiene el fundamento de la doctrina de los apóstoles de Cristo, porque son las enseñanzas de Cristo. Así que lo que los apóstoles proclamaban es la misma tarea que tenemos nosotros, seguir proclamando lo mismo. En Mateo 28, versículos 18 al 20 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿Cuál es el llamado principal de la iglesia? ¿Cuál es? La evangelización. Por ahí tenemos un problema, hemos perdido el foco. No es la evangelización, y que nadie se me asuste, es hacer discípulos. El llamado de la iglesia no es ve, predica y ahora que sigan su camino. No, es haz discípulos. No hay mayor error para la iglesia que solamente pensar que hay que predicar y una vez crean ya se apañan. No, haz discípulos. El trabajo duro no es ir y predicar, el trabajo duro es los años siguientes. Porque hacer discípulos no es un cursillo con una postilla, un documento de voy a clases de discipulado nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya tengo el máster, ya soy discípulo. No, así, hermano. Tú ahora estás siendo discipulado. Ah, no, ese es el error. El error es pensar que discipulado es sentarnos a la mesa. Ah, pero Jesús también. No, Jesús a veces predicaba a las multitudes. Jesús a veces predicaba a 70, Jesús a veces predicaba a 12, Jesús a Getsemaní se llevó a 3. Hacer discípulos es todo el tiempo. Yo ahora, como pastor en esta iglesia local, estoy buscando que la iglesia sea discipulada. ¿Cómo? Con las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Luego me puedo bajar y tomarme un café con un hermano y hablar de la palabra y hacer un discipulado más cercano, ¿no? Ahí puedo apelar a su corazón, a sus luchas, a sus batallas, pero ¿qué tengo que hacer como pastor? Seguir haciendo de él un mejor discípulo de Jesús. Y luego me reuniré el sábado con los varones. ¿Y qué tengo que hacer de los varones? Discípulos. Y luego tendré una reunión a lo mejor con 8 o 10 de algo. ¿Y qué tengo que hacer? Discípulos. Y mañana un hermano me dice: pastor, ¿te vienes a comer a casa? ¿Y qué tengo que seguir haciendo? Pero tú también. No cometas el error de pensar que vienes al culto y cuando sales de ahí desconectas. Ya no, ahora somos gente normal que come, ríe y habla de todo menos de Jesús. No, tu vida es para hacer discípulos. ¿Tú sabes qué tienes que hacer como padre con tus hijos? Es hacer discípulos, no abogados, no arquitectos, discípulos. Cuidado con no perder el foco y pensar que todo lo que tienes que hacer de tu hijo es un presidente del gobierno. No, de tu hijo tienes que hacer un discípulo de Jesús. Ya Dios dirá lo que tiene para él, pero primeramente un discípulo. Y tú sabes qué tienes que hacer como marido de tu mujer. Una discípula de Jesús. Y tú sabes qué es el mayor trabajo de una mujer como ayuda idónea. Que su marido sea un buen discípulo de Jesús. Porque la vida del cristiano es una vida de discipulado todo el tiempo. Y hoy muchas veces desconectamos. Acabó ya la parte religiosa a otra cosa. No. Cuando jugamos a fútbol con los hermanos y hay un roce y se frena, alguien tiene que decir, salga de vosotros toda ira, todo enojo, toda maledicencia. Perdonaos así como Cristo os perdonó. Hasta un partido de fútbol tiene momentos de discipulado. Cuando nos sentamos después del partido a reír y a tomar agua, ahí es momento de discipulado. Un discípulo de Jesús vive con un propósito en esta vida, allí donde esté, a ser más discípulos. No es solo hablar de Jesús. Es enseñar a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Eso es lo que les dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el final.
Nuestra vida es hacer discipulado. Y hay mucha gente que piensa, mi pastor no me discipula. ¿Por qué? Porque no queda conmigo a solas. Olvídate. No es siempre a solas. Hay momentos a solas. Aprovecha estos momentos. Todo tiempo ante la palabra es discipulado. Si necesitas algo personal, claro que sí. Ve, cuéntale la lucha, cuéntale el problema. Hay momentos para todo. Pero esto de ahora es tu tiempo de discipulado. Tú has venido aquí para adorar y ahora mismo para ser discipulado. Porque todavía te falta como discípulo, como a mí me falta como discípulo. Necesitamos seguir aprendiendo toda nuestra vida. La marca de un discípulo es que nunca deja de aprender. Porque el discipulado no se completa aquí, se completa en la gloria. Aquí debemos tener siempre un corazón de discípulos. Incluso cuando somos maestros, somos todavía discípulos, que seguimos aprendiendo de la verdad de la palabra. Ahora vamos al cuarto fundamento de nuestra fe. La poderosa resurrección de Cristo. El versículo 3 del capítulo 1 empezaba diciendo: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Mira que dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Los evangelios narran cómo Jesús se presentó ante testigos oculares. Marcos 16:9, y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Marcos 16:12, después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban camino al campo. Marcos 16:14, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Jesús se apareció para dar testimonio de su resurrección. El cuerpo no solo desapareció del sepulcro, lo que hubiera dado lugar a especulaciones. Se lo han llevado, lo han enterrado, lo han quemado, le han hecho 1000 cosas para que se diga que ha resucitado. No, Él se encargó de dar testimonio de su victoria sobre la muerte. Él se encargó de presentarse con sus llagas y decir a sus discípulos: la muerte ha sido derrotada, el que cree en mí no morirá. Él dio testimonio de su resurrección. Él no solo resucitó, Él se presentó ante sus discípulos. Y hermano amado, la iglesia es la iglesia del Cristo resucitado. José decía, ¿no?, que veía a los musulmanes ir a rezar y van a seguir las enseñanzas de un profeta muerto y sepultado. Porque ellos, sobre todas las cosas, tienen a Mahoma, el gran profeta, pero un profeta muerto y sepultado que sigue en el sepulcro, polvo. Los budistas siguen las enseñanzas de un hombre muerto y sepultado. El líder de los mormones es un hombre muerto y sepultado. El líder de los testigos de Jehová es un hombre muerto y sepultado. Pero el líder de la iglesia cristiana es un Señor gloriosamente resucitado. Somos el único pueblo que podemos decir: mi Señor vive, reina. Él resucitó. ¿Cómo sabes que tú resucitarás? Una de las gloriosas promesas del futuro, ¿cuál es? Que resucitaremos en gloria. Si Jesús no lo hubiera hecho, no tenemos ninguna esperanza. ¿Cómo voy a creer que yo voy a resucitar si mi Señor se quedó? ¿Nuestra fe de qué depende? De mirar esa resurrección y decir: ¿cómo sé que la muerte ha sido vencida si Él ha perdido? ¿Cómo sé que resucitaré si Él está ahí? ¿Cómo sé que el pecado ha sido derrotado si Él está ahí? Pero como Él resucitó, yo creo que la muerte ha sido vencida. Yo creo que resucitaré. Yo creo que volverá. Yo creo, mi fe se basa. Quítame la resurrección y se me quitas la fe. Me quitas al Cristo resucitado y me quitas la fe. Por eso, a lo largo de la historia, ateos que odian la fe cristiana, lo que han intentado tumbar es la resurrección. Porque ellos saben, quítales la resurrección y le quitas todo. Si no han visto la película, para mí preciosa, el libro es bueno, pero como sé que hay muchos, digamos, no dados por hobby a la lectura, hay película. Hay película. De los libros que recomendamos hoy no hay película, ¿eh? Estos sí que hay que leerlos.
Pero si no la han visto, es una película que recomiendo. Pueden ir a casa hoy, en familia, ponerla. Está en YouTube, además, si no me equivoco. El caso de Cristo. ¡Oh, película preciosa! De un hombre que se había casado con una mujer que se alejó de la fe, que sus padres le inculcaron de pequeña. Se casó con un hombre ateo, no toleraba el cristianismo y ahí de repente por un suceso asombroso la mujer empieza a ir otra vez a la iglesia, se bautiza y él lleno de odio dice, yo tengo que conseguir sacar a mi mujer de ese lugar. Y va a un hombre y le dice, si le quitas la resurrección, le quitas la fe. El hombre es inteligente, es periodista. Él intenta por todas hablar con médicos, doctores, para que le tumben la resurrección. E incluso a ateos le dice, no podemos, es que no puedo. O sea, me encantaría tener pruebas y decirte, no pasó, pero no podemos negarlo. Y finalmente, ya le he contado. Pues lo pueden ver igual, está súper bonita. Pero sí, él se convierte, ahora da conferencias. Él tiene un libro muy bonito, de los primeros que me compré cuando conocí al Señor, que se titula Cómo predicar a los ateos que tanto amo. Porque la lucha nuestra cuando conocemos a Jesús en un seno de una familia que no hay creyentes es ahora qué hago con mi familia, porque anhelaría que vengan. ¿No? Es un libro bien bonito. Él se dedica ahora a dar charlas y conferencias en universidades. Es un buen apologeta, la verdad. Entonces, ahí tienen la película, ya saben cómo acaba, pero bueno, ustedes la ven como si no le hubiera dicho nada. Pero Pablo dice esto que acabamos de ver. Pablo lo afirma en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces también vuestra fe. Es decir, si Cristo no ha resucitado, de nada sirve el predicar y de nada sirve el creer. Vayámonos al mundo, porque si Él ha muerto, nosotros también. Pero como Cristo sí ha resucitado, sí vale la pena predicar, sí vale la pena creer, sí vale la pena cantar, sí vale la pena anunciar, porque Él ha resucitado. Ese es el cuarto pilar, la resurrección de Cristo. Quinto pilar, la predicación y enseñanza del reino de Dios. La iglesia es la iglesia del reino. El pueblo de Dios es el pueblo del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros debemos vivir, predicar y enseñar sobre el reino de Dios. El versículo 3 seguía diciendo, y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. El reino de Dios no está por venir, hermanos. El reino de Dios ya está. Y yo entiendo que alguien pueda tener una postura diferente. Yo tengo la postura plena de que el reino de Dios ya está. Sí creo, y eso lo matizo, que el reino de Dios debe ser consumado. Pero ya ha sido instaurado. Hay cosas del reino que tienen que darse. Hay cosas del reino que tienen que consumarse. Pero el reino ya está aquí. ¿Por qué el reino está? Porque el rey llegó. Y donde hay rey, hay reino. El rey vino. Es más, Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 20 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Cuando Jesús vino, cuando Jesús estaba con sus discípulos, echaba fuera demonios, traía sanidad, obraba milagros, predicaba del reino y daba a entender, el rey soy yo y por lo tanto el reino ya está aquí. Antes de Jesús decían, el reino está por venir. Arrepentíos y convertíos porque el reino llega, porque el reino viene. Jesús no, arrepentíos y creed porque el reino ha llegado. Ha llegado. Nosotros no somos el pueblo de un reino por venir. Nosotros ya somos el pueblo que vive el reino. Nosotros somos ciudadanos de ese reino. Es más, nosotros debemos seguir siendo el pueblo que anuncia ese reino. Mira cómo termina el libro de Hechos. Voy a ir rápido al final,
Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, final del libro de Hechos. Dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente a Jesús con toda libertad y sin estorbo. Lo mismo que hacía Pablo debemos seguir haciendo, los fundamentos no han cambiado, seguir enseñando sobre lo que enseñaba Jesús, seguir predicando el reino de Dios. Cuando yo te enseño cómo es un matrimonio a la luz de la palabra, te estoy enseñando cómo es un matrimonio del reino. El mundo te dice cómo es el matrimonio de este reino mundano. En España tienen su manera de edificar a los hombres españoles. En Colombia tienen tienen la costumbre de edificar a los hombres bajo la cultura colombiana. En Brasil tienen la costumbre de edificar a los hombres bajo la cultura brasileña. Nosotros debemos ser edificados como hombres del reino, no de Brasil, no de Ecuador, no de España, no de Colombia, del reino. Aquí no me vengas con es que los españoles son, los colombianos, los peruanos, los bolivianos. Los del reino son diferentes. Yo debo ser un hombre del reino, tú debes ser una mujer del reino, tú debes ser una madre del reino, un padre del reino, un hijo del reino, no un hijo mundano, del reino, un joven, no de este siglo, del reino. Y la Biblia nos enseña cómo viven los ciudadanos del reino. Y debemos anunciar que ese reino ha venido, que ese reino ha sido instaurado por Cristo, que tenemos un rey y que somos siervos de ese rey, que somos ciudadanos de ese reino y como ciudadanos del reino debemos vivir. Y predicamos a Cristo el rey para que más personas se sumen al reino y adoren al rey. Somos el pueblo de un reino celestial. Nosotros tenemos una bandera que es el Evangelio. Tenemos una constitución que es la palabra. Tenemos un rey que es Cristo. Y tenemos una ciudadanía que es la iglesia. O arrancas de tu corazón ese patriotismo nacional terrenal y inculcas a tu corazón el patriotismo celestial, o seguirás pareciéndote más a la gente de tu país que a la gente del reino de Dios. A mí no me importa lo que me enseñaron mis padres en cuanto a cómo debe ser una persona. Claro que hay valores que rescato, valores que tienen que ver con los valores del reino que casualmente los aprendí a lo mejor en casa. Puede ser la honradez. Es que mis padres me enseñaron a ser honrado. Está bien, porque los ciudadanos del reino tienen que ser honrados. Es que mis padres me enseñaron a ser trabajador. Está bien, los ciudadanos del reino deben ser buenos trabajadores. Pero cuando lo que tu padre te ha enseñado no casa con lo que el reino dice, tú debes dejar la enseñanza de tu padre a un lado y decir, papá, yo te amo, yo te honro, yo te respeto, pero yo tengo que ser un ciudadano del reino. Nosotros debemos ser un pueblo que muestra que somos de un reino diferente. En este reino se proclama, se anuncia la ideología de género, en el reino de Dios no. En este reino se habla de feminismo, en el reino de Dios no. En este reino se habla de machismo, en el reino de Dios no. Nosotros debemos ser ciudadanos del reino. Por eso no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Llenándonos de la palabra de Jesús y los apóstoles. Y ahí entonces sí os conformaréis a Dios, al Rey y al reino. Y número 6, sexto fundamento y pilar de nuestra fe descrito por Lucas, la promesa del Espíritu Santo. Somos el pueblo del Espíritu Santo. Versículos 4 y 5 de Hechos 1 dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Hermanos, estaba a punto de cumplirse una promesa. Lo veremos mejor más adelante en Hechos 2, el día de Pentecostés. Pero lo que estaba anunciando aquí Jesús con estas palabras era el cumplimiento que se daría de la promesa de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estará los que el Señor llame. En esta profecía de Joel hay algo maravilloso. Si un día nos toca predicar el libro de Joel, lo veremos, porque en los versículos juntos y pegados está prometiendo la venida del Espíritu Santo y al mismo tiempo, si lo leen bien, anunciando el juicio venidero en la venida de Cristo al final. En una cuestión de 4 o 5 versículos pegaditos está la profecía del Espíritu Santo y la profecía sobre la venida de Cristo y el juicio venidero. Pero lo que Jesús les decía es que en pocos días ellos verían cumplida esa promesa. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso es algo, hermanos, que sí veremos la semana que viene. Sí veremos la semana que viene un poquito más detallado y iremos viendo más detalle hasta llegar al capítulo 2 en el día de Pentecostés. Pero lo que sí que debemos ver aquí, amados hermanos, es que la iglesia es la iglesia del Espíritu Santo. Es la iglesia que tiene al Espíritu Santo. Es más, si no tienes al Espíritu Santo, no eres parte de la iglesia. Y eso puede sonar raro si vienes de una iglesia en la que te dicen que puedes ser creyente y no tener al Espíritu Santo. Pero según la Biblia eso es inconcebible. Si has ido a una iglesia donde te dicen que puedes ser cristiano, creyente, nacido de nuevo y no tener al Espíritu Santo, eso no es bíblico. Todo creyente tiene al Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, no eres creyente. Porque el Espíritu Santo viene a ti en el momento en que creíste el mensaje de salvación, el evangelio de nuestro Señor, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice a los corintios que todos habéis sido bautizados por un mismo Espíritu. Pablo dice a los efesios que el día de tu fe, el día de creíste el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pablo también enseña que todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Pablo también enseña que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Juan también dice en el capítulo 1 que si has llamado a Jesús Señor, si has creído y has reconocido que Jesús es el Señor, eso no es obra de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Si tú eres creyente, es por el Espíritu Santo. Si tú has creído, es por el Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, es por el Espíritu Santo. Y la evidencia es la obra que el Espíritu Santo hará en ti. Por favor te pido, amado hermano, no esperes tener una obra mística, algo extraño, algo sobrenatural, como a algunos les gusta usar esa palabra, para tener certeza de que tienes al Espíritu Santo. No hay mayor certeza de tener al Espíritu Santo que el fruto. No busques la manifestación, busca el fruto. ¿Estás creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio? Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Odias pecar? Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Quieres crecer en santidad? Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Te duele fallar como marido? Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Te duele fallar a Dios? Eso es fruto del Espíritu Santo. No estés centrado en una experiencia que el Señor no te promete. Céntrate en ponerte ante el espejo y ver lo que Dios ya está haciendo. Está cambiando tu vida. Eres un hijo de Dios. Te lloras cuando pecas. Te duele cuando fallas al Señor. Eso no es que no lo seas, es la marca de que lo eres. La cabra no tiene ni remordimientos. La oveja tiene un dolor y un quebranto por fallar a su pastor. Eso es marca de que tienes al Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que Lucas nos dice en este primer mensaje
es que nos da a conocer 6 fundamentos de nuestra fe cristiana que termino resumiendo y citando nuevamente. Número 1, la iglesia cristiana es una iglesia centrada en las obras y enseñanzas del Señor Jesucristo. Número 2, la iglesia cristiana es la iglesia del Cristo que ascendió en gloria y un día volverá. Número 3, la iglesia cristiana es una iglesia apostólica fundamentada en la doctrina de los apóstoles de Cristo, porque es la doctrina de Cristo mismo. Número 4, la iglesia cristiana es la iglesia del Cristo resucitado, triunfante sobre la muerte, vencedor, porque así también nosotros resucitaremos en gloria. Número 5, la iglesia cristiana es la iglesia del reino de Dios que proclama, anuncia y vive como ciudadanos del reino. Y número 6, la iglesia cristiana es la iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo, la iglesia edificada por el Espíritu, la iglesia dotada de dones por el Espíritu, la iglesia que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, que habla en el Espíritu, que todo lo que hace lo hace en el Espíritu de Dios. Promesa que fue dada a todos los creyentes como tú y como yo. Oh, pastor, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo no quiero visitar la iglesia, yo quiero ser parte de la iglesia. Solo hay un camino. Ve a Cristo. El único que te puede dar entrada al reino es el Rey. Nosotros somos ciudadanos, no tenemos el permiso. La iglesia lo que tiene es la autoridad delegada por el Rey para verificar quién es ciudadano. Por eso, cuando alguien va a entrar a la membresía, vemos cómo vive. Déjanos ver primero tu vida. ¿Por qué? Porque los ciudadanos del reino viven de alguna manera. Y si te vamos a llamar hermano, queremos ver que vives como un ciudadano del reino. Si vemos mundo, no te podemos llamar hermano. Queremos ver que eres un ciudadano que habla del Rey, proclama al Rey, cree en el Rey y vive para el Rey. Eso la iglesia solamente verifica. Pero el que abre la puerta al Rey no es el Rey. Tú no te metes en el palacio del Rey sin el permiso del Rey. Oh, ¿y cómo puedo ir a ese Rey? Es fácil. Es un Rey lleno de amor. Es un Rey lleno de misericordia. Pero es un Rey que te pide una cosa. Que mueras. Que mueras a ti mismo. Que te niegues, que te arrepientas. Que reconozcas que no eres digno de Él. Que reconozcas que no mereces el reino. Que reconozcas que no mereces al Rey. Que reconozcas que eres miserable. Que has pecado contra el Rey, que has fallado al Rey, que te has burlado del Rey, que has vivido de espaldas al Rey, que has vivido bajo tus normas y no las del Rey, y que vayas a ese Rey y le digas: Rey, perdóname, Rey Jesús, perdóname. Perdóname porque he sido miserable y he vivido como he querido. Pero yo creo que tú eres el único Rey, el único Señor, el único Salvador, y quiero vivir para ti, oh Rey. Es un Rey amoroso, te abrazará, te perdonará, te limpiará y te lavará. Pero primero debes morir. Para que Él te dé vida, tienes que morir. Morir a ti mismo. Y yo te llamo hoy a ti a arrepentirte y morir a ti mismo para encontrar el abrazo del Rey que te dará vida y vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que traes hoy a nuestras vidas, por el mensaje que plantas hoy en nuestros corazones y cómo nos haces ver y entender, Señor, cuán glorioso es nuestro Señor y por lo tanto, Señor, cómo podemos seguir firmes en nuestra fe. No vale la pena mirar a este mundo, Señor, cuando tenemos una fe sólida, una fe basada en un Cristo triunfante, resucitado, glorioso. Oh Señor, danos firmeza en la fe. Afirma los pasos de los que hoy están aquí débiles. Si hoy, Señor, hay aquí una oveja débil, fortalécelo con este mensaje. Si hoy aquí hay algún hermano, Señor, que está débil, que está caído, que hoy por tu Espíritu hoy lo fortalezcas, lo levantes y lo hagas volver a buscarte, Señor, con fuerzas. Regresa a tu pueblo a su primer amor, Señor. Yo solamente puedo llevar este mensaje a sus oídos, pero tú puedes hablar a sus corazones. Unos plantan, otros riegan, Señor, pero en tus manos dejamos el fruto, el crecimiento. Obra, Padre, te lo pido, obra en tu iglesia para gloria de tu nombre y santificación nuestra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.